Muy buenas noches, amados hermanos. Bueno, pues vamos a continuar aprendiendo acerca de la doctrina de Dios. Y me tocó un tema súper interesante. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios grande, poderoso, te pedimos que seas tú enseñándonos acerca de los acontecimientos que están por suceder. Sé tú dándonos entendimiento y retenimiento de tu palabra y ayúdanos a estar alertas, papá, preparados para cuando sucedan estas cosas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a aprender acerca de la resurrección de Cristo, pero también de la universalidad de la resurrección. La Iglesia del Señor cree en la resurrección corporal de Jesucristo. Creemos que Él resucitó con el mismo cuerpo con el que fue crucificado, pero ahora está glorificado. Y también creemos que así como Él resucitó, así nosotros también vamos a resucitar. Recuerden el texto a memorizar, que es 1 Corintios 15:14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también su fe. Bueno, en la universalidad de la resurrección es que el que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, eso es una garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Pero unos va a ser para gloria y otros van a resucitar para condenación. Van a ser dos grupos diferentes de personas y van a ser con finalidades distintas. En Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo va a ser esta resurrección? Bueno, primero debemos entender que la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos son dos acontecimientos diferentes y van a ser en momentos diferentes. A la resurrección de los justos se le denomina primera resurrección y a la de los impíos se le denomina segunda resurrección. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, como vemos, van a ser en diferentes tiempos, ¿sí? Vamos a aprender algo de escatología, ¿sí? ¿Qué es la escatología? Bueno, viene de la palabra griega escatos, que significa lo último, lo postrero, lo final, y logos, que quiere decir idea, palabra o conocimiento. Es la parte de la teología que estudia lo relacionado a los acontecimientos proféticos de los últimos días, es decir, al futuro. Es el futuro del hombre y del mundo, ¿sí? Todo estudio escatológico se resume en la obra redentora de Jesús en la cruz. Y la Biblia nos dice claramente quién es el centro de todo lo relacionado a la profecía. Es el testimonio de Jesús, que es el espíritu, el corazón, el centro, la esencia de la profecía. Bueno, el profeta Daniel predijo que habrían 70 semanas, pero estas 70 semanas tienen que ver con años, no son 70 semanas literales. Y a grandes rasgos les voy a comentar en Daniel, en el libro de Daniel,
capítulo 9, versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, se predijo que iban a haber 7 semanas, después 62 semanas iba a ser sacrificado el Mesías. Y posteriormente se habla de una semana más, o sea, son 70 semanas 70 semanas, ¿sí? O sea que cada semana representa 7 años, ¿sí? 7 años. Por lo tanto, cuando inicia esta primera semana, es cuando se da la orden de reedificar el templo de Jerusalén. Después viene las 62 semanas en donde dentro de las 62 semanas es cuando es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, cuando entra a Jerusalén en un asno. Y que pues muchos los reciben con palmas, ponen sus mantos en el asno en el pollino, ¿verdad? Donde ningún hombre lo había montado. Él entra de manera humilde a Jerusalén, ¿sí? Como rey. Incluso hasta lo empiezan a venerar y le dicen que es el rey, el hijo que es el rey, el descendiente de David. Bueno, posteriormente viene el tiempo de la gracia, ¿sí? Se detiene el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? El reloj de Dios está detenido dando la oportunidad a la humanidad para que se arrepienta, ¿sí? Y es el tiempo de la gracia. A ver, se los voy a poner aquí para que lo vean mejor. Este es el tiempo de la gracia. El reloj de Dios está detenido. Él desea que todos alcancen el arrepentimiento para la salvación. Después, terminando el tiempo de la gracia, va a iniciar la semana que hace falta, la semana 70. La semana 70 que empieza, la semana 70 empieza cuando se construye el templo de Jerusalén para iniciar el culto levítico. En la actualidad se están peleando tanto los musulmanes como el pueblo de Israel, se están peleando la tierra de Israel, que es la tierra sagrada. Y es el lugar donde está la mezquita. La mezquita es un lugar de adoración donde los musulmanes, los árabes, la tienen ahí, pues es donde ellos rinden culto. Pero Israel quiere ese lugar, ¿por qué? Porque él es el pueblo, es el pueblo prometido de Dios, es el pueblo, escogido de Dios, y por lo tanto ellos quieren levantar otra vez un templo de adoración a Dios. Entonces, cuando se construya ese templo, ¿sí? va a haber paz entre el Islam e Israel. Van a firmar un pacto, ¿sí? Y en la Biblia dice, cuando escuchen de paz y seguridad, entonces destrucción repentina. Muchos se van a confundir y van a decir, ahora sí ya se calmó, ya no son enemigos, ya son amigos, ya no va a suceder nada, pero al contrario, va a ser todo lo contrario. Entonces debemos estar atentos porque ese va a ser una señal de que va a iniciar la primera semana, ¿sí? Y de ahí en esa semana van a aparecer 2 testigos. En Apocalipsis se habla acerca de 2 testigos. Se van a levantar 2 testigos
que van a tener el espíritu de Moisés y Elías. Y es cuando también se va a levantar el anticristo. Y ellos van a hablar van a querer desmentir al anticristo. Van a hacer grandes señales. Estos dos testigos van a hacer grandes prodigios. Pero ya al final, pues van a ser decapitados, van a ser muertos. Pero nuestro Padre Celestial los va a resucitar. Bueno, en esta semana, a mediados de la semana, ¿sí? Va a ser la mitad de la semana, van a haber acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Bueno, va a haber la muerte y resurrección de los dos testigos. También va a haber la resurrección de los muertos en Cristo. Dijimos que va a haber una primera resurrección. En esa mitad de la semana, que son 3.5 años, también va a ser el arrebatamiento de la novia. Y también el Espíritu Santo va a ser levantado junto con la novia. Y el líder político también va a romper el pacto que hizo con Israel casi al finalizar de los 3.5, 3 años y medio. También va a cesar el sacrificio, porque cuando inicia la primera semana, pues van a reconstruir el templo, van a hacer sacrificios y todo, pero ya casi cuando se termina esos 3 años y medio, va a cesar ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel va a romper ese pacto. Pero ¿qué va a suceder en esa media semana? Va a haber una tribulación, ¿sí? Vamos a pasar, si estamos vivos en ese tiempo, va a haber una tribulación, ¿sí? Y es lo que se menciona en Mateo 24:14. El pueblo de Dios va a ser perseguido, ¿sí? El pueblo judío es cuando va a ser el pacto, dijimos, con el Islam, ¿sí? Y el templo va a ser reconstruido, el templo de Jerusalén, pero va a haber tribulación. Y acuérdense, va a ser cuando va a haber resurrección de los muertos. En Cristo va a ser el rapto de la novia. Casi al final de esta semana, de estos 3 años y medio que abarcan la semana. Bueno, al final de esos 3 años y medio va a haber guerra en el cielo y es cuando va a ser lanzado Satanás, va a ser lanzado del segundo cielo, va a ser lanzado a la tierra junto con los demonios. Y es cuando va a ser el rapto de la novia y allá va a ser las bodas del Cordero con la novia. En ese tiempo va a empezar la gran tribulación. Terminando esos 3 años y medio va a empezar la gran tribulación, ¿sí? Mientras allá arriba nos estemos gozando, si estamos, ¿verdad? Ahí vamos a estarnos gozando, porque dice que tanto va a haber la primera resurrección de los justos y de los que quedaron vivos. Si estamos vivos en ese tiempo, bueno, vamos a ascender a los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos va a venir, va a ser el rapto y vamos a ascender con Él, ¿sí? Y allá vamos a estar felices, ¿verdad? Haciendo fiesta con el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras en la tierra se quedaron los que desobedecieron a Dios, los que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que es la iglesia y la novia. Y nos ha dicho nuestro pastor, ¿verdad? ¿Qué prefieres ser, la iglesia o quieres ser la novia? Entonces, si somos la novia, vamos a ascender a los cielos junto con Cristo. Si pertenecemos nada más a la iglesia y no hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a quedar en la tierra a pasar la gran tribulación. Y en esa gran tribulación van a pasar cosas tremendas. Va a haber juicios, se van a derramar, dice en la Biblia que van a ser 7 copas de juicio, se van a tocar trompetas, también 7 trompetas, y se van a abrir unos sellos.
unos sellos ya se abrirán también en la tribulación, pero otros también en la gran tribulación. Y van a pasar muchas cosas tremendas. Y va a haber hambre, va a haber peste, el agua se va a convertir en sangre. Hay muchas cosas por las que se va a pasar. Satanás va a ser... Satanás es soltado por muy poco tiempo en este tiempo, y pues va a haber persecución para los santos, ¿sí? Va a haber persecución en esos 3 años y medio. Entonces en los 3 últimos años y medio va a ser la gran tribulación. La tierra dará principio al periodo de juicios los más severos de los que se tengan memoria. Recuerden, también en el cielo dijimos que se van a estar celebrando las bodas del Cordero. Y en esos últimos 3 años y medio también se va a manifestar el anticristo en toda su plenitud, en toda su amplitud, teniendo el control económico y religioso. En esos últimos 3 años y medio, en estos 3 últimos años y medio, muchos van a morir decapitados. Muchos de los santos que no quisieron sujetarse a las normas de Dios. También va a cesar el sacrificio, ya no van a hacer sacrificio los israelitas en el templo, y va a venir una abominación desoladora, así como en la antigüedad que profanaron el templo y hubo una abominación desoladora que hicieron un sacrificio de cerdo en el templo. Así va a haber una desolación, una abominación desoladora en este tiempo. Se va a profanar el templo de Jerusalén. En estos últimos años, en estos 3 últimos años y medio, la Trinidad satánica va a pelear contra los santos y los va a vencer. Y la Trinidad satánica es el dragón, la bestia y el falso profeta. Al final también de estos años se llevará a cabo la batalla de Armagedón, ¿sí? La batalla del Dios Todopoderoso contra el enemigo, pero se dice batalla, pero en sí es Dios el que va a tomar el control de todo. Dios es el que va a destruir, bueno, va a ganar, ¿verdad? Y en estos 3 años y medio Jesús viene también, ya en los últimos 3 años y medio Jesús viene con sus santos. Y en estos 3 años y medio el falso profeta y el anticristo serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego. Finalizando, dijimos. Y después va a venir el milenio, ¿sí? Va a venir el milenio. Les voy a mostrar este que está completo, ¿sí? Entonces aquí aparece la 3 años y medio y de la tribulación, los 3 años y medio de la gran tribulación, y aquí empieza el milenio. En el milenio es cuando Satanás va a ser atado y ya la novia va a estar aquí. El milenio es un periodo literal de tiempo de 1000 años. ¿Sí? No es un tiempo figurado o simbólico, van a ser 1000 años. ¿Sí? Y del milenio a la eternidad, nuestro Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra, desde la ciudad de Jerusalén. Ahí va a estar reinando nuestro Señor Jesucristo. Durante este milenio, los que fueron fieles con el Señor también van a reinar. La novia conformada por aquellos cristianos que se prepararon y limpiaron sus vidas, que dicen Apocalipsis 3, 21, 5 y 10. Van a reinar. También los mártires de la gran tribulación, ¿sí? Estos reinarán, ya que van a ser purificados en el fuego de la prueba y la aflicción. Van a ser probados, van a acontecer muchas cosas, y si ellos aguantan hasta el fin,
pues van a heredar la vida eterna. También reinarán los mártires de la gran tribulación, ya habíamos comentado, y durante esos 1000 años Satanás va a ser atado, Satanás será capturado y arrojado definitivamente después del milenio. Va a ser arrojado al lago de fuego, donde ya estaban el falso profeta y la bestia, terminando el milenio, ya que probó a los santos, ¿sí? Satanás, entonces va a ser arrojado al lago de fuego. Del milenio a la eternidad. Inmediatamente después del milenio corresponde a lo que se conoce como la segunda resurrección. Después del milenio viene la segunda resurrección, que dijimos que en la segunda resurrección van a ser la resurrección de los impíos. Y es el juicio del trono blanco. Es el juicio del trono blanco. Aquí les voy a poner una lámina más grande. Aquí está. Después del milenio va a ser el juicio del gran trono blanco, cuando los impíos van a ser resucitados y van a ser juzgados. Y ya de ahí viene la eternidad, ¿sí? Donde habrá cielos nuevos y una nueva tierra, ¿sí? Que esperamos según su promesa. Y en esto dice en la Biblia, la justicia va a reinar, donde ya no habrá más muerte. Igual en el milenio, pues en el tiempo del milenio va a haber paz, va a haber tranquilidad, incluso entre los hombres y entre los animales. Dice que el león va a comer paja va a comer hierba como los corderitos. Y bueno, pues ahora en el nuevo cielo y la nueva tierra, con razón, ¿verdad? Va a haber paz, tranquilidad, va a haber amor, no va a haber vejez ni muerte, ¿sí? Y pues Cristo va a reinar por la eternidad. Bueno, estos acontecimientos dijimos que sucederán. Cuando no lo sabemos, debemos de estar preparados para cuando esto suceda. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Ya dijimos que en sí Israel es el reloj de Dios. Debemos de estar viendo qué es lo que acontece en el pueblo de Israel, porque cuando se estén firmando ese tratado de paz, ese pacto, cuando se esté firmando, es cuando va a iniciar la última semana, ¿sí? Y pues debemos de estar también conscientes, como el apóstol Pablo, ¿verdad? De que uno debe de estar consciente. Él decía, bueno, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ya desde que uno se hace cristiano, hay que estar consciente de que puede haber persecución, ¿sí? Y uno debe de estar dispuesto incluso hasta dar la vida con tal de hacer la voluntad de Dios. Y hay que estar orando y orando para que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para cuando vengan esas cosas que están por suceder, para que Dios nos halle íntegro, para que tengamos el valor para enfrentar todo lo que va a suceder. Y como dice también en la Biblia, por causa de los escogidos no se van a alargar los días. Es cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Bueno, pues ese es el tema, ¿sí? Está precioso. Y muchos tienen temor de estudiar Apocalipsis porque dicen, ay, es que se habla de juicio. Pero ¿saben qué? También se habla de esperanza, también se habla de vida. Y esa vida que todos esperamos es la vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. Habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, que es la que tanto anhelamos. Sí es cierto, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero después vamos a gozarnos junto con Él y todo va a ser felicidad, ¿sí? Bueno, por el momento, hermanos,
vamos a esforzarnos por hacer su voluntad, mantenernos sin mancha como una novia pura, santa, preparada para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Eso es todo. Ahí les dejo la tarea. Que Dios los bendiga. Y pues hasta pronto.